Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y nosotros seguimos celebrando. Con este son 526 programas y 1578 grandes historias. Impresionante. El 22 de mayo de 1993, las autoridades incautaron el primer submarino cargado con cocaína, un aparato rústico y muy básico, pero que bajo el agua lograba camuflarse y transportar drogas sin ser detectado. Lastimosamente se han sofisticado, pero las autoridades felizmente también. La mayoría se fabrican en la selva y han evolucionado a tal punto que pueden llegar a lugares tan lejanos como las costas de Australia. Una crónica con los cazadores de narcosubmarinos, el ingenio al servicio del crimen. Mariana Sanz de Santa María empezó enseñando inglés en Barú y pasó del gallina chicken y el pollito hen a enseñar una educación integral para la sexualidad que va desde cómo se pone un condón hasta los derechos sexuales y reproductivos. Poderosas ha impactado más de 10.000 adolescentes. Tienen presencia en 22 comunidades y más de 8 departamentos. La meta es que los y las chicas sean súper poderosos y puedan transformar sus vidas y las de sus familias. En un país lleno de conflictos parece una locura que una familia decida emprender un viaje por Colombia con 2 niños chiquitos para enseñarles a través de la experiencia las maravillas y los desafíos de esta tierra. Pero ese disparate ha salido maravilloso. Los Valderrama llevan casi 2 años con el morral al hombro y han aprendido geografía, biología, historia. El mejor salón de clases y una lección para toda la vida. Empecemos. En febrero de este año, un narcosubmarino cargado con más de 4 toneladas de cocaína fue interceptado por la Armada Nacional en una operación como de película. Iba para Australia, ni más ni menos. Estos aparatos han evolucionado y son muy difíciles de detectar. La inmensidad del océano es un buen escondite, pero no es infalible. Eduardo Contreras viajó empepado con Mareol al Pacífico y participó en un par de operativos en alta mar y en tierra, con los hombres y con las mujeres que a diario intentan cazar estos misteriosos narcosubmarinos. Los semisumergibles han evolucionado en su capacidad de propulsión, en su tamaño, en su capacidad de generar mejores condiciones de habitabilidad para los que van navegando y han ido mejorando en el diseño y los sistemas que tienen. Oculto, en algún lugar del océano, un narcosubmarino como este podría estar navegando casi completamente sumergido bajo el agua, con 3 o 4 tripulantes y cargado con varias toneladas de cocaína, rumbo a Estados Unidos, Europa o Australia. Son más difíciles de detectar por el radar, son más difíciles de detectar también a simple vista cuando las aeronaves hacen el paso, la verificación costera que hacen, cuando están los vigías en el mar verificando, porque van casi que a flor de agua y son más difíciles de detectar. Aparte de eso, que la pintura que utilizan para camuflarlos la hacen muy similar al tono que tiene el mar en alta mar. El coronel José Gómez Castellanos lo sabe. Lleva gran parte de su vida cazando estos artefactos. Bueno, la capacidad de un semisumergible puede ir, como le decía, desde 1 tonelada hasta el último que cogieron de 4 toneladas. Han evolucionado mucho. Desde el primero del que se tiene registro en 1993, que no tenía motores y se pegaba bajo el casco de un barco mercante, a algunos de los actuales, que cuentan incluso con motores eléctricos y son mucho más grandes. El semisumergible le permite a las organizaciones delincuenciales Llevar mucha más carga que la que llevan en una embarcación, llegar más lejos y llegar con la carga hasta el destino final sin necesidad de hacer retanqueo ni transbordo. El coronel Gómez es comandante de la Brigada de Infantería de Marina en Tumaco. Llegó por primera vez aquí hace 20 años, luego de estar en las Fuerzas Especiales. Esta es una zona caliente en la lucha de los narcos por controlar una salida al mar. Delincuencia de la Segunda Marquetalia, tenemos delincuentes también del Estado Mayor Central. Básicamente son los 2 grupos más grandes que se están disputando esta zona en este momento. Hay narcotraficantes independientes, pero necesariamente ellos tienen que afiliarse a una de estas 2 organizaciones para poder sacar
el producto del narcotráfico. Y la droga que viene del Cauca en algunas ocasiones tiene que llegar hasta cierto punto y ahí hay otra organización que trata de controlar ese corredor de movilidad y de exigir algunas dádivas o algún pago por permitir el paso por ese corredor de movilidad. Eso es lo que ellos en la lucha que tienen en esta zona es tratar de controlar esos corredores de movilidad que dan la salida de la droga al mar. Los narcos usan algunas de estas costas de Nariño y Cauca como plataforma de lanzamiento y astillero artesanal donde fabrican los narcosubmarinos. ¿Ellos con qué cartel trabajan al otro lado? Tienen vínculos con el cartel de Sinaloa, con Jalisco Nueva Generación y que los pagos se realizan en dólares. Vienen acá, hacen el pago por adelantado del clorhidrato de cocaína que necesitan, 1, 2, 3, 4 toneladas. En algunas ocasiones dejan algunas personas acá para garantizar el movimiento de la droga que se realiza. Hay más consumidores de cocaína que nunca en la historia. El Informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas señala que existen alrededor de 23,5 millones de personas que la usan en el mundo. Ese auge le permite a los narcotraficantes innovar e incluso traer expertos de otros países para construir narcosubmarinos. Y han traído aquí a la región algunas personas que son expertas en la fabricación de este tipo de embarcaciones y adaptan algunas zonas o algunos lugares, son adaptados con algunas herramientas para poder empezar la fabricación de estos artefactos. A pesar de la crisis de los opioides y el fentanilo, la demanda por cocaína se ha mantenido estable en Estados Unidos y es un mercado creciente en Europa Occidental, Australia, Asia y África, entre otros. La fabricación de un artefacto naval de este tipo, como un semisumergible, hoy en día no es de una manera tan artesanal. Estamos hablando de que un semisumergible bien elaborado, de pronto con unas condiciones de comunicaciones, de medios de navegación, pueden estar costando aproximadamente 4.000 millones de pesos, $1 millón. Buenos días, mi coronel. Recordar que la misión no termina hasta que se realice la revista después de la acción. A las 4 de la mañana nos reunimos con un equipo táctico de operaciones de la Infantería de Marina. Luego de meses de espera, reuniones y de exonerar a las fuerzas militares de lo que nos pudiera pasar, nos permitieron estar en un operativo contra el narcotráfico. Según información de inteligencia, en un estero muy cerca a la frontera con Ecuador, se construye un narcosubmarino y ellos irán a destruirlo. El movimiento puede ser aproximadamente por más 2 horas 30 minutos de navegación hasta el punto y ahí pues el ingreso hacia el área manglar. El mayor Alfredo Sánchez, comandante del batallón fluvial de Infantería de Marina, dirige esta operación. 2 lanchas artilladas, conocidas como pirañas, nos escoltan. Amanece mientras avanzamos a toda velocidad por un océano Pacífico que cada vez está más picado. No marearse en estas condiciones es prácticamente imposible. Pasamos el río Mataje y nos internamos en los esteros. Estamos dentro del Parque Nacional Natural Cabo Manglares. Como usted puede ver, la vegetación la compone principalmente el mangle, lo cual le permite a las estructuras narcotraficantes emplear esta área para la construcción de artefactos navales ilegales tipo semisumergible. Aquí ya vamos por nuestra cuenta. Las lanchas artilladas no pueden entrar. ¿Qué grupos hay acá? En esta área del Inque, la segunda marquetaria, la estructura Iván Ríos. Es una estructura que hace parte de ese brazo de narcotráfico que maneja la segunda marquetaria en esta área del país. Hace apenas 2 meses, en un operativo muy cerca de este lugar, estas mismas tropas encontraron un narcosubmarino de última tecnología, completamente terminado y listo para cargarse. Llevamos 15 días haciendo el trabajo en esta zona hasta que se logró la detección del semisumergible y se lanzó toda la operación para poderlo extraer de allá del área de operaciones. Se destruye allá mismo. En algunas ocasiones, cuando no es posible la extracción, se hace la destrucción en el área y se deja el registro de que hubo la extracción, o en algunas ocasiones logramos traerlo aquí hasta el área del puesto de mando para ponerlo aquí a disposición. Resulta impresionante construir algo así en medio de la selva. Los narcos contratan ingenieros navales. Equipos de hasta 10 personas trabajan en promedio 6 meses en estos esteros para construir uno de estos aparatos. Son como una especie de astilleros artesanales, por así decirlo,
pero ellos lo que hacen es que adaptan una zona del terreno donde puedan tener una entrada de agua para posteriormente lograr sacar el semisumergible remolcado hasta el punto donde puedan tener la profundidad para prender motores y salir. Y en estas zonas ellos llevan herramientas, tienen pulidoras, tienen lijadoras, tienen todos los materiales para mezclar la fibra de vidrio, tienen motosierras, tienen toda la herramienta requerida y esto lo hacen en el área de operaciones. La zona donde entraremos podría estar minada. Por eso, en la primera línea del operativo va un equipo con un perro antiexplosivos. En diciembre de 2023, un infante de marina quedó gravemente herido en medio de una operación antinarcóticos como esta. El equipo antiexplosivos verifica la zona. Las tropas entran a toda velocidad. Hace un calor sofocante y los mosquitos no dan respiro. Al momento se hizo la verificación del área a través del grupo de asalto fluvial con el personal del equipo desde alrededor del punto. Acuerdo, la información de inteligencia, no se encontró impulsos de valor. El operativo esta vez finaliza sin éxito. Cada mes se realizan 10 a 15 operaciones como esta. Con tantos kilómetros de costa por cubrir, buscar un narco submarino es como encontrar una aguja en un pajar. ¿Qué tantos de estos pueden pasar, teniendo en cuenta la extensión del territorio que ustedes tienen que cuidar? Es imposible cubrir toda la costa. Buscarlos es buscar una aguja en un pajar, pero una vez ellos se ponen en el agua, nuestras unidades son altamente efectivas, las unidades de guardacostas, los medios tecnológicos que nosotros tenemos para detección, hace que sean altamente efectivas en la ubicación y detección de estos artefactos navales. Diría yo que muy poco logra pasar. ¡Guardacostas de Colombia, pare máquinas! ¡Quieticos todos! Es en medio de la noche cuando los narcotraficantes se aventuran al mar. Cuanto peores sean las condiciones allí, en medio de la puja o subida de la marea en el Océano Pacífico, menos probable es que sean detectados. ¡Quieto a ver, señores! ¡Quietos, quietos! Todos los días, las unidades de guardacostas se adentran en ese mar embravecido para cazar narcos submarinos, lanchas rápidas que transportan cocaína y prevenir otros ilícitos, así como para proteger la vida en caso de accidentes o hundimientos de embarcaciones. ¿Cuántos semisumergibles han interceptado ustedes en la Armada en este Pacífico de Colombia? Según la estadística del 2023 y lo que va del 2024, se lleva alrededor de 39 semisumergibles en este tiempo. ¿Sí? Se conoce que desde la primera incautación en el año 1993 hasta la fecha, la Armada de Colombia ha incautado más de 250 semisumergibles en todo el país. El capitán Julián Díaz es el comandante de la estación de guardacostas de Tumaco. Estamos a 1 hora y media de la costa, en el mar abierto. ¿Y esta luz por qué la usan? Sí, porque la luz roja en la distancia no se ve, pero nosotros sí podemos visualizar nuestros instrumentos de una manera más fácil. La información puede venir desde el aire, bien sea desde un satélite o desde una aeronave, desde plataformas de superficie como buques, desde tierra o con datos provenientes de inteligencia. Con esos datos se buscan narcosubmarinos o otros ilícitos que puedan estar sucediendo en el mar. Así trabaja el Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional. Puesto observación escucha, principalmente vamos a llegar a un punto donde tenemos un indicio de que posiblemente nos vamos a encontrar con el transporte de un ilícito. Lo que sigue es que la unidad de guardacostas, por intermedio del comandante, buscan es la detección e identificación de esa embarcación. La madrugada del 13 de febrero de 2024, un equipo de guardacostas persiguió y capturó uno de los narcosubmarinos más grandes de la historia. ¡Pare máquina, pare máquina! Con su arma en la mano, un miembro del equipo salta al techo del narcosubmarino. Luego de solicitar que paren los motores, 4 personas salen a la superficie. La escena parece de película. El narcosubmarino salió de uno de los esteros que visitamos con la Infantería de Marina y emprendió un viaje de varias semanas hacia Australia. La incautación fue posible por el trabajo conjunto entre la Armada de Colombia y Ecuador en medio de la estrategia multinacional Orión, que integra el esfuerzo en la lucha contra el crimen transnacional de 62 países. Logramos encontrar más de 4 toneladas de clorhidrato de cocaína, específicamente 4.071 kilogramos. En esa interdicción identificamos también 4 personas que intentaban transportar ese ilícito hacia el exterior, específicamente
podemos hablar lo que fue hasta Australia, teniendo en cuenta la información que encontramos dentro de la embarcación. 1 kilo de cocaína vale en las calles de Australia $250.000. Un cargamento como el que llevaba el narcosubmarino costaría más de $1.000 millones. Las cifras de incautaciones que la Armada ha hecho en estos mares también son abrumadoras. En el año 2022 se logró la incautación de 161 toneladas de clorhidrato de cocaína en esta área del Pacífico. En el año 2023 llegó a 202 toneladas de clorhidrato de cocaína. Y lo que va del año 2024, estamos ya por más de 173 toneladas de cocaína. Entonces, evidentemente, podemos ver una curva de crecimiento en los últimos 3 años. Pero es en tierra y con la luz del día que se puede apreciar la dimensión de uno de estos aparatos. Este semisumergible es de los más modernos, es de los últimos años. Claramente, pues, es un prototipo que tiene bastante desarrollo. Es uno de los más largos y de mayor capacidad que se han incautado en el Pacífico Sur colombiano. ¿Cuántos metros tiene este semisumergible? Este semisumergible tiene 24 metros de eslora, bastante largo, mucha capacidad. ¿Hasta dónde podría ir un aparato como estos? Un aparato como estos, con el diseño y la capacidad que tiene, tranquilamente puede hacer el trayecto desde Colombia hasta Estados Unidos en un solo trayecto. El sol cae sobre Tumaco. La marea empezó a subir. Seguramente será una noche movida. En este mar inmensamente rico y biodiverso, nunca se sabe qué puede esconderse bajo la superficie. El narcotráfico sigue siendo un negocio multimillonario que mueve alrededor de, oigan bien, $650.000 millones al año en el mundo. Si el ingenio se usara para otras cosas. Del gallina chicken a enseñar el ABC, pero de la salud sexual y reproductiva. La seño de las clases superpoderosas. Nos vemos después de comerciales. Los espero. Mariana Sanz de Santa María enseña una materia polémica y difícil que debería ser parte de la vida, pero que no está en el currículum escolar. Es que en un país en donde no se habla de sexualidad ni del cuerpo, pasar al tablero y decirle al pan pan y al vino vino se ha convertido en una clase magistral que ha impactado más de 10.000 jóvenes, niñas y niños en Barú, en donde la maternidad es infantil y en donde hasta la menstruación es un tabú. La nena Razo la conoció Las Poderosas, que son una ONG con la fuerza de un huracán. Semana 2, siendo yo profesora, era profesora de 368 estudiantes de inglés, español, economía, política, educación física, arte a veces. Me dicen, una estudiante tuya de 15 años acaba de parir y debes ir a entregarle unos talleres para que no pierda mucha clase. Y me fui caminando a la casa de mi estudiante para encontrarme con una niña que acababa de parir. Yo no lo había entendido. Y a una casa donde hay otras 2 hermanas y otras 5 peladitos. Y todas fueron mamás adolescentes. Y yo entregarle un taller de inglés. Me sentí ridícula y dije, enseñar inglés empezó a perder sentido para mí. Mariana Sanz de Santa María no solo se sintió ridícula, sino que supo que por ahí no era. Que por más conocimiento que tuviera y que supiera de todo aquí en Barú, una isla que queda a unos 30 minutos de Cartagena, la cosa no era con sumas y restas, ni con otro idioma, sino entender y evitar que niñas de 14 y 15 años tuvieran casi un hijo por año. Era por ahí, por donde había que empezar. ¿Cómo se queda una mujer embarazada y cómo puede prevenirlo? ¿O no? Un libro sin educación es estorbo. Y llegué yo a darme cuenta, esa fue mi primera lección. Tú acá no sabes lo que necesitan. Tú acá vienes a escuchar y a entender y a callarte. Esa fue mi primera lección. Una lección que no olvida y que a partir de ese momento, de esta abrumadora verdad, de esta realidad monumental, tuvo que empezar a desandar eso tan aprendido que llevaba, de que la educación política o económica o aprender inglés iba a sacar de tanta estrechez a hombres y mujeres en Barú. Y seguramente eso ayuda, como de hecho ya está ayudando. Pero es que parir a los 14 años no era y no es la entrada a la prosperidad, ni la llave mágica para superar tanta penuria.
Tanta necesidad que se nota solamente cuando uno empieza a caminar por estas calles, donde a decir verdad la pobreza no es tan crónica como en otras regiones del Caribe. Pero sí existe ese sentido de quedarse a esperar que algo baje del cielo, a creer que son para otros eso de ser algo más, alguien más, sobre todo en el caso de las mujeres. Pero vale la pena. Vale la pena. Si no tienen poder de decisión sobre su cuerpo, su sexualidad y su vida, pues estamos replicando y condenados a ciclos de pobreza y a ciclos de violencia. Mis estudiantes mujeres faltaban 5, 6, 7 días a la semana cuando tienen la menstruación. ¿Y por qué? Por muchas razones. La pobreza menstrual implica, 1, no tener productos de autocuidado menstrual, 2, tener aún mucho estigma y muchos tabús alrededor de la menstruación, entonces que estás sucia, sentir inseguridades, sentir pena. Pues el 64% de las niñas y adolescentes en zonas rurales del país, según un estudio del 2015, no van al colegio cuando tienen la menstruación. A Mariana entonces se le prendió el foco o el bombillo y se sacó de la manga una idea que poco a poco le ha venido funcionando. Y decidí entonces invitar a mis estudiantes a un espacio extracurricular para hablar de lo que no se habla. Primero, hablando sobre menstruación y después empezar a hablar sobre autonomía, sobre el cuerpo, sobre sexo, sobre anticonceptivos. Al principio venían 5, después 10, después 20, después ya no cabíamos en el espacio. Y fueron ellas las que me dijeron: Señor, queremos ir a otras comunidades a enseñar lo que estamos aprendiendo. Porque otras niñas merecen ser poderosas. Y esa palabra, poderosas, y esas clases fueron y son una especie de sublevación. Mira qué maravilla de hombres que hay acá. Sí. Y además lo hace ella, que no es de acá. Y con lo que tenía a la mano, con un pepino, enseñó cómo se pone un condón, de frente y sin pudor. Es abogada de la Universidad de los Andes y ubicó su causa. Y sabe que a esto se tiene que dedicar por el resto de su vida, o al menos gran parte de ella. Mi amor. Es chiquita, anda en sandalias y camina a la misma velocidad con la que habla. Ajá, Karen. Se mete aquí en esta casa con ventanas amplias a trabajar con el computador, desde donde va dirigiendo su fundación, que se llama así, Poderosas. Yo soy bogotana, cachaca. ¿Y te dicen la cachaca aquí? Haga la seño. Que es lo mejor que me pueden decir en la vida. En la vida, lo que más lindo y más importante para mí es que me digan seño. La seño, así le dicen a las profesoras en esta parte del Caribe. Y así la ven, como la maestra que viene. Y aunque sigue insistiendo en otras materias, ahora lo fundamental es que aprendan a que no es obligación tener hijos a los 15 años. ¿Que quién ha dicho eso? Que no tienen que aguantar golpes, ni que les debe dar pena la menstruación. Simple y sencillo, pero complejo y hasta provocador por esta zona. El 78% de la violencia sexual es contra niñas menores de 17 años en nuestro país. Y la violencia sexual no ha bajado. Y es en gran parte, 1, porque no hemos trabajado con hombres. Claro. Para que reconozcan y entiendan qué es el consentimiento y que podamos deconstruir la idea de macho, hombre dominador. Y eso ha costado trabajo. No lo dice ni siquiera Mariana, que también sabe que es así, que esas ideas son como un sacrilegio. Wendy, que ya es psicóloga, y Eli, que son de acá, sí les ha tocado ver de frente y romper mitos y tantas convicciones que han venido de generación en generación. Y el cambio, claramente, no es de un día para otro. A veces muchos no teníamos esa información de ni siquiera cómo funcionaba la menstruación o por qué es que yo me estoy acá le decimos desarrollar, de por qué es que yo me estoy desarrollando. Entonces nosotros la pensábamos en cuestión a, me da pena que se enteren que me desarrollé, me da pena mancharme. Entonces por eso en un tiempo yo, como si me venía la menstruación, no iba al colegio. Entonces, Poderosa me hizo cambiar esa realidad de que es algo normal, conocerme. Algo normal, algo que debería ser normal, parte de la vida. Y no un espanto, no ese terror acumulado que inclusive ni provocaba salir a la calle porque daba miedo que alguien lo supiera. Poder tomar decisiones depende de nuestra autonomía. La única educación sexual que teníamos nosotras era por familia. Llegaban al colegio, nos hablaban de las enfermedades de transmisión sexual,
de los embarazos adolescentes y nos entregaban condones, porque ni siquiera anticonceptivos, sino condones, y eso era todo. Lo que pasó es que Eli quedó preñada, apenas salió del colegio en 2018. Quedé embarazada por no conocer, por no saber, por miedo también que de pronto mis papás no me fueran a apoyar en el tema de los anticonceptivos, porque pues también lo veían como algo como que anormal. O sea, ¿no podías tomar anticonceptivos? No podía, bueno, no me dejaban pues prácticamente. Y yo tampoco, o sea, nunca tuve la confianza de acercarme a mis papás a hablar del tema porque ellos con eso eran muy cohibidos. Se ven tantas cosas acá, la inmensidad de este Caribe, las ciénagas, los manglares, el mar con ese verde medio azul, competencias de esquí, de velero, sitios para bucear, turistas en lanchas y cogiendo sol en las playas. Y también se ve esto, casas de madera, algunas pintadas de 1000 colores, la escuelita donde enseñan música y de paso se hace esto, rondas para saber que su cuerpo se respeta. Por todo lo que nos une, paroleras poderosas. Y esta escuelita sirve para todo, también para dibujar, bailar, hablar. Una regla, un ventilador, pero arreglar sobre todo, ¿verdad? De todo se ha inventado Mariana para que esa ronda de irrespeto y de abusos pueda algún día detenerse. ¿Y este terreno es de quién, Mariana? De la Fundación Puntos de Encuentro, que es de Juan Manuel Echavarría. Ah, ok. Que ha sido un gran aliado para nosotras, porque entiende la trascendencia de la educación sexual y la transformación que hemos tenido. Así ha sido, a punta de donaciones y de fundaciones o de empresas privadas o de particulares, porque eso de la ayuda estatal o gubernamental por acá no pegó. Hemos llegado a más de 5 millones de adolescentes hombres con ellos familias. El embarazo adolescente es la trampa principal de pobreza multidimensional, pero además multigeneracional. Porque no solamente condena la pobreza al adolescente, sino a las generaciones siguientes. Se ve muy solita en esta inmensidad de isla y de desafíos, tratando de que algo cambie. Somos paroleras, somos mujeres, somos poderosas. Hay un ejemplo que para mí es muy importante y es una estudiante mía que hoy ya tiene 21 años. Ella se graduó del colegio, fue además personera del colegio, hizo su técnico, hizo sus prácticas, tiene una pareja estable y decidió ahora ser mamá. Que quizás para Bogotá o para las ciudades, los 21 años es demasiado joven. Es joven, pero es una maternidad deseada. Claro. Y eso hace toda la diferencia. Ya cumplió con lo que quería cumplir. Tiene una pareja estable que es una persona juiciosa, una persona donde hay comunicación, donde no hay violencia. Y está embarazada de un hijo deseado. Una diferencia que apenas empieza a notarse porque son siglos de convicciones erradas o no. Pero con eso han crecido. Y paciencia es lo que tiene Mariana. Y además muchas ganas. Que conozcan sus derechos, porque si no lo hacemos y si no damos educación sexual, TikTok, redes sociales, música, telenovelas y porno va a ser la educación sexual. Que el placer es un derecho y que yo me merezco placer no solamente en términos de placer sexual, sino placer en términos de vivir. De vivir la vida, correcto. Cada vez a menor edad están teniendo niños y niñas acceso a porno. Y mientras no hay educación sexual para que pueda contrarrestar lo que el porno enseña, pues estamos condenados a seguir perpetuando ese tipo de violencias. Le sobra la actitud a Mariana y a veces le hace falta plata para seguir. Y aquí dicta sus clases, aquí baila, aquí pasa sus días y sus horas. Siempre hay voluntarias o voluntarios que le ayuden, que le dan una mano. Y ella aquí sentada sobre el piso buscando 1000 maneras para que el mundo sea un lugar más lindo para estos niñitos y niñitas y para los grandes también. La salud sexual y la educación sexual es un derecho. Los niños como Santiago se han ido acercando también y van entendiendo una que otra cosa que antes ni se les pasaba por la cabeza. La señora Mariana nos explicó que antiguamente las mujeres no tenían derecho ni a estudiar, nada más tenían el derecho nada más a cuidar la casa. A tener hijos y a cuidar la casa. Ajá. ¿Y eso pensabas tú? Pero ya cuando entré a Poderosa me fue cambiando la mente. ¿Cómo te fue cambiando? Ya empecé a entender que las mujeres también tienen derecho como los hombres, porque también son seres humanos. También aprendí otras cosas nuevas, como que al aparato reproductor de la mujer le decían reproductor, no es sexual, porque si es reproductor, es reproducir, eso no es así. ¿Y antes qué pensabas? No tenía mucha idea.
Habrá quienes le siguen el cuento a Mariana Sanz de Santa María, una peladita bogotana, que solo ha tenido privilegios, dirán algunos. Otros creerán que justamente por eso debía estar viviendo en otro país con bienestar y confort. Y algunos más dirán que a qué se fue esa niña para esa isla en el Caribe, a espantar el calor y los mosquitos. He decidido también desde muy temprano ese privilegio y esa comodidad, usarla para aprovecharme de ese privilegio para servir. Eso hace, sirve, y de pronto sirve más que esa burocracia politiquera y puestera, que echa globos y que desaparece la plata por obra y gracia de su ambición. Mariana no es eso, es una mujer llena de entusiasmo y de devoción, que se levanta todos los días a enseñar y aprender, a decirle a las mujeres y a los hombres que son poderosos, pero no desde el maltrato, sino porque son capaces de respetar, decidir y disfrutar. Bien, Mariana, qué poderosa eres. Si quiere ayudar y tiene sensibilidad social y le apuesta a la equidad para cerrar las brechas, el miércoles 16 de octubre en el Hotel Clic Clac en Bogotá, a 700.000 pesos el puesto, será la cena más poderosa del año para recoger fondos. Todo va para que sigan educando en derechos. No se vayan, la aventura de una familia viajera. 2 años recorriendo Colombia de arriba abajo. Ya nos vemos. Los Valderrama Casalla son una familia muy particular. Están empeñados en enseñarle a sus 2 hijos, pero a través de la experiencia. Los sacaron del colegio y echaron a andar en todo, en burro, chiva, bus, chalupa, y han atravesado 22 departamentos. Los niños han aprendido como nadie sobre geografía, matemáticas, de todo un poquito. Héctor Córdoba alcanzó a esta familia viajera que vive cada día como si fuera una nueva aventura. Todo esto de viajar ha sido muy bonito. Mi mamá dijo que viajemos para aprender, no estar pegados en el cuaderno. En vez de dibujar un volcán o hacerlo en plastilina, lo subimos. En vez de dibujar las ballenas jorobadas, las vimos, el tumaco. En vez de ver los departamentos y aprenderse, nos fuimos a aprender las capitales y eso. ¿Cuántos departamentos ya llevan? Con este 22. Con este llevan Nos faltan 22. los de abajo, Amazonas. Esto es Colombia, ¿sí? Nos faltan este pedacito. Él es Gabriel Valderrama. Lleva 1 año y 242 días viajando con su familia por toda Colombia. O bueno, por casi toda. Le falta ese pedacito de abajo. Es decir, Putumayo, Caquetá, Vaupés y la Amazonía. Nada menos. Tiene 9 años. Es el menor de 2 hermanos, el chiquitín, de una familia nómada que viaja por el país en bus, moto, taxi, canoa, mula o cualquier cosa que se cruce en el camino. ¡Ahí viene Gabriel! Y cuénteme cuando sus papás le dicen a usted, nos vamos de viaje por Colombia. Uy, yo me quedé perdido la primera. Yo, ¿cómo así? No entendí. Y ellos, nos vamos de viaje a Colombia. ¿Hay que empacar algo? Sí, las maletas. ¿Cuáles maletas? Yo, pregunto. ¿Y para dónde vamos y qué vamos a hacer y cómo así? ¿Qué más preguntó usted? ¿Qué les dijo? Yo les dije que dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, y los estudios, y la escuela. Cuando nos dijeron eso, creo que el siguiente año empacamos maletas y nos fuimos. Nos encontramos en su travesía por el eje cafetero y me invitaron a recorrer la Reserva Otunquimbaya, un paraíso lleno de fauna y flora escondido entre las montañas. Gabriel, su hermano mayor Matías y sus papás, Jacqueline y Oscar, son de la vereda Mortiñal, en Fomeque, un pueblo a 2 horas de Bogotá, muy lejos de aquí. Nuestra escuela viajera nos permite ver el gran río Orinoco, que parece pequeñito, pero ven esos pequeños que parecen pasto ya. Estos son árboles como ese tamaño. Pero hace casi 2 años decidieron dejar su finca, sus amigos y la escuela de los niños para recorrer el país de arriba abajo. Mejor dicho, hicieron de Colombia su propio salón de clases. Su plan era hacer un viaje corto, pero pronto se convirtió en su forma de vida. Sus profesores son los amigos que han hecho por el camino, algunos biólogos y otros campesinos con enseñanzas difíciles de aprender en una escuela convencional. Hola familia viajera, ¿cómo están? Primero fuimos a la costa, entonces yo pensé, vacaciones por 1 semana, 2.
y súper emocionados, ¿no? Yo pensando que era vacaciones y nos quedamos luego en la carpa y cosas así. Y ya pasaron como un mes y yo, no, esto no es vacaciones, esto es... Y luego ahí sí me enteré que no eran vacaciones, que esto iba a ser un viaje largo. Y cuando llegamos donde las comunidades, por ejemplo, ver a un niño arhuaco mirar por un telescopio y ver a un abuelo arhuaco también mirar por un telescopio y sorprenderse. Y sí, aunque parezca unas vacaciones muy largas, lo que estos niños están aprendiendo, según sus papás, va mucho más allá. Están descubriendo el país a través de la experiencia y de su gente. Hay una araña por allá, creo. Matías es el hermano mayor, tiene 11 años, es guardián de las aves, le gusta pajarear y escribir. Quiere publicar un libro con todo lo que vive en el día a día. Un viaje que fue idea de Jacqueline, o Jackie como le gusta que le digan, la mamá de este cuento, de esta aventura. Un día el niño terminó cuarto, el niño mayor, y teníamos que ir a hacer la matrícula de quinto. Yo le dije a mi esposo, quinto, ya quinto y se nos va para el colegio. Nos queda un año de esa niñez que uno pues, no quiere que se vaya nunca. Entonces le dije, no, llegó el momento de podernos ir. Siempre habíamos hablado de viajar por Colombia, pero pues no pues empacar los chiros y coger la casa al hombro e irnos, sino bueno, viajemos un poquito. Pero ahí fue como, abracemos nuestros hijos y cojamos la educación por mano propia. Jackie tiene 48 años, estudió ingeniería industrial, es líder social y comunitaria. Oscar tiene 44, es licenciado en educación física, fotógrafo, locutor de radio y amante de las aves. Y un día se les ocurrió que podían recorrer Colombia con sus hijos. Hoy eres el profesor de nuestros hijos. Se llama Clase de Ciencias Naturales Avanzado. Yo sí soñaba con vivir lejos, como ser algo ermitaño. Llegué a soñar eso, en un bosque allá aislado. Tal vez viajar sí, pero en carrito, con comodidad, pero cogiendo buseta, chiva, burro, burra, mototaxi, todo eso nunca me lo imaginé. Camilo porque iba acompañado. Un día cualquiera, agarró a su familia y se pusieron una meta que más que un objetivo, parecía una verdadera locura. Recorrer Colombia con una mochila al hombro, su esposa y sus 2 hijos, en lo que pudieran, en bus, chalupa, mula y hasta en las coloridas chivas que llegan a las veredas de los pueblos más lejanos del país. Están acostumbrados a andar y guiar. Hoy están en el corregimiento de La Florida, en Pereira. La chiva, llegó la chiva. Esperando una chiva hacia la cascada Los Frailes. Buenas, ¿cómo está, amigo? ¿Bien o no? ¿Pautún? Es temprano y el día amenaza con lluvia. De 7. Entre los senderos de la Danta, caminamos casi 2 horas y nos metimos entre el bosque. Huele a tierra húmeda y las botas se entierran en el pantano. Los árboles hablan y las aves susurran a nuestro paso. Es una especie de banderas que nos traen acá en carne. El guía nos habla de las comunidades indígenas que habitaban esta tierra. Advierte sobre las culebras que pueden estar entre las ramas y nos pide silencio. Ya me cansé. La broma, no, sigamos. Mientras caminamos, se escucha en el fondo el golpe del agua contra las piedras y después de esquivar algunas ramas, cruzar puentes y subir la montaña, se descubre una impresionante cascada con una caída de 70 metros. La excusa perfecta es que los niños están viendo en primaria todo lo que es Colombia. Que la cordillera, que el volcán, que el río, que la meseta. Bueno, vamos a andar eso a ver qué tal, ¿no? Y estamos aquí aprendiendo sobre volcanes. A ver si esa percepción es distinta cuando vas allí. Pero pues nosotros aprovechamos también todo ese paisaje para vivirlo, ¿no? Y vivirlo como en el día a día con los niños. Nuestra casa de habitaciones se volvió una carpita, donde vamos a anochecer juntos, donde vamos a hablar todas las tardes, donde nos vamos a encontrar en esa intimidad de hogar de lo que somos, ¿no? Como padres, como hijos, también como guerreros, porque finalmente el viaje tiene sus altas y sus bajas. Con el tiempo, la familia ha aprendido a viajar ligero. Llevan carpa, bolsas de dormir, colchonetas, un par de cambios de ropa y comida, además de libros, binoculares y una cámara. Muchas veces acampamos en nuestra carpita. Ahí cabemos los 4, llevamos 3 jumbolos y una cobija por si el frío. Esa carpa sirve para la lluvia, para el clima caliente, para todo, entonces todo bien. Chévere
¿Y qué comemos? Lo que nos ofrezcan. Nos quedamos en hostales. No viajamos en carro, no tenemos carro. Viajamos en transporte público. Carro público, taxi, avión, bus, busetón. Y es que viajeros hay muchos, a 4 ruedas, a 2, en bicicleta o incluso a lomo de mula. Pero los Valderrama decidieron hacerlo en transporte público, en bus. ¿Lo compré de una vez? Creo que sí. Por eso casi siempre están en terminales y paraderos, esperando para salir a su próximo destino. Duermen en la carpa, pero también en hostales y casas de amigos que abren sus puertas para recibirlos. Nosotros no hicimos el viaje nos está haciendo a nosotros. Entonces nos está diciendo qué nos sobra, qué no es necesario llevar. Jacqueline es una dura en la logística. Entonces ella dice a qué hora salimos, a qué hora regresamos, cuánto nos vamos a tardar, a qué hora nos debemos levantar. El rol general que hace Óscar es hacer pequeños documentales audiovisuales en forma de agradecimiento a todas las personas que nos reciben para que sean visualizadas en las redes. Matías tiene su diario, entonces él vive involucrado en su diario, siempre quiere sacar tiempo para poder escribir, para poder contar y que la experiencia todavía está un poco fresca, está ahí. Gabrielito es mi asistente culinario de cocina, le gusta cocinar, mamá ven te ayudo, yo quiero hacer el desayuno. El viaje lo financian con trabajo remoto, vendiendo manillas y fotos de Matías. La finca que dejaron en Fome que está alquilada y los niños de geografía saben más que cualquiera. Reconocen cientos de aves y animales silvestres y en la semana dedican un tiempo del día a otras clases virtuales, como español y matemáticas. Lo demás lo van descubriendo en el camino. Bueno, lo que más me ha gustado a mí de todo este viaje ha sido, bueno, con departamentos ha sido Antioquia. Tiene mucha biodiversidad de aves, tiene 2 ríos súper importantes, 2 cordilleras y la gente es súper amable. Hemos ido desde un volcán, la punta de un volcán, hasta el mar y ríos y hemos conocido bastante. Viajar por Colombia con 2 niños parece una locura, pero lo que han logrado los Valderrama, además de recorrer el país como pocos, es fortalecer su familia, dejando que sus hijos respiren paisajes y vivan una experiencia difícil de olvidar. Porque aparte de que los niños están aprendiendo sobre geografía, sociología, de las etnias, las lenguas que existen en Colombia, que se han sorprendido que hablen tantas lenguas tan diferentes y se entiendan entre ellos, ha sido descubrirnos como papás, porque al estar más tiempo con ellos, nos llevan a un reto superior, porque todo el tiempo tenemos que estar en pro de resolver conflictos, y esto nos ha enseñado a ser cada vez más cuidadosos, más sensibles, a entender que somos diferentes. Hemos vivido las diferentes Colombias. Papi, mírame, tranquilo, mi amor. Tú vas muy organizado en tus clases, yo lo entiendo. Esta familia es encantadora. Hablar con cada uno de ellos es un placer. Son inteligentes, tranquilos, andan sin afán. Quizás por eso tienen las puertas abiertas en cualquier lugar al que llegan. ¡Qué hermosas! Juntos le han dado sentido a tantos kilómetros a través de su experiencia y lo que intentan no es solo caminar por Colombia. Su recorrido va más allá. En cada lugar al que llegan, hasta en el rincón más profundo de la selva, encuentran un amigo y una historia que contar. Porque nosotros cuando arrancamos simplemente, vamos a llegar a Santa Marta. Bueno, en Santa Marta, listo, hay un amigo. Y ese amigo le cuenta nuestra historia a sus amigos. Y entonces esos amigos de este hombre se vuelven nuestros amigos y nos invitan, aunque es en nuestra casa. Y bueno, llegamos allá a la casa de esta persona, con su familia compartimos. Si no tiene espacio dentro, entonces ponemos la carpa afuera. Lo único que necesitamos es un baño y una cocina. Aunque han hecho muchos amigos en el camino, lo más difícil fue dejar atrás sus raíces y la familia. En 2023, la enfermedad de la mamá de Óscar los hizo regresar a casa por un tiempo. Volvieron para cuidarla y para despedirse para siempre. Todo eso es incomodarse un poquito. Incomodarse a veces es bueno, porque cuando uno se incomoda, valora más lo que tiene. De pronto lo difícil es cuando estaba yo a mi mamá, perdóname, que mi mamá murió el año pasado. Y yo aproveché sin saberlo, que eran los últimos meses de mi mamá. Oye, hermano, pero es gratificante porque estuve ahí. Estuve cuando me necesitó.
Estamos conociendo nuestro país, sus límites fronterizos desde la vivencia. Después de la muerte de su mamá y de volver a recargar baterías en su casa, emprendieron de nuevo el viaje. Este es el gran río Orinoco, que nos une con Venezuela. El último reporte de los Valderrama es que estaban en Orocué, en Casanare, esperando un transporte que los llevara a Puerto Carreño, en el Bichada. A esta familia incansable aún le queda mucha tierra por recorrer. Hagamos de cuenta que aquí viene una hada madrina y le da a usted 3 deseos. ¿Usted qué pide? Vamos por el primero. Primero, ¿Qué pide? un deseo que pediría: quitar todos los animales invasores, las palomas, y regresarlas donde están, en su hábitat. Segundo deseo, que todos ahora siembren más, ya no talen más, solo que siembren cosas nativas. Ajá, sembrar árboles. Sí. Ajá. Y tercero, que todos los niños del mundo puedan visitar y ir a las metas que quieran. Yo sueño, y a mí me gustaría mucho, y terminar de recorrer Colombia y luego salir a otros países, como de pronto Perú o Argentina, y luego ir a la Antártida para conocer el pingüino emperador, que a mí me gustan mucho los pingüinos y los animales de allá. Es un aula abierta por Colombia, entonces hemos adquirido muchas experiencias de otros, ¿sí? Hemos sufrido los dolores de otros también, ¿no? Hemos tenido que salir corriendo también de algunos lugares. Y todo eso ha sido una enseñanza para nosotros y para nuestros hijos, enseñándoles a ellos siempre que hay esperanza. Viajando por la Orinoquía y por Colombia. La lección más grande de esta historia no está en las dificultades, sino en lo que queda después. Vivimos en un país que, pese a todo, sigue siendo maravilloso. Un país donde en cada paso se respira un aire de esperanza. Los Valderrama ya salieron de Orocué, están en Cumaribo, en el departamento del Bichada, conociendo una comunidad indígena de la etnia Piaroa. Una lección envidiable. ¡Qué colegio! Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. O si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Espera a continuación la primera parte del caso del accidente aéreo que involucró un helicóptero del Ejército Nacional en el 2023 en Quibdó. La historia de la teniente Juliet Guirlesa García, que hacía parte de la tripulación y que perdió la vida junto a sus compañeros. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.